Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través del canal YouTube de Federalistas. Hace un mes, la Asociación de Federalistas del País Vasco y la Unión de Europeístas y Federalistas de Euskadi nos hemos fusionado en una sola organización con el objetivo de reforzar la reflexión federal en el País Vasco, en España y en Europa. Y decidimos organizar, con motivo del 9 de mayo, que se celebra el Día de Europa y que este año coincide con el inicio de la conferencia sobre el futuro de Europa, organizar 2 sesiones de trabajo para hablar desde una perspectiva federal sobre el futuro de Europa. Hoy celebramos la primera sesión, el jueves 22 de abril, porque sabéis que siempre lo hacemos en el marco de unas actividades que llamamos los jueves federales. Y la próxima sesión, también sobre el futuro de Europa, será el 13 de mayo, unos días después del inicio de la conferencia. Hoy la conferencia se titula, nuestro debate es la conferencia sobre el futuro de Europa, una oportunidad para una integración más federal. La sesión del 13 de mayo hablaríamos sobre los desafíos y la mejora de la gobernanza y la participación de la sociedad civil, que como luego saldrá en el debate es fundamental para las instituciones europeas. Que las ciudadanas y los ciudadanos, los hombres y mujeres de cualquier edad y condición, participemos de una manera directa y activa en los trabajos de la conferencia. Bueno, y sin más preámbulo, Ángel Landavaso presentará a nuestros 3 invitados de hoy. Arratsaldeon de Nevi. Bueno, como ya ha indicado Luismi, vamos hoy a hablar sobre la conferencia sobre el futuro de Europa y yo os quería pedir que fueseis lo más pedagógicos posibles para poder aproximarnos a esta complejidad, no solo institucional, sino de todos los acontecimientos que están ocurriendo hasta a nuestro alrededor y para reforzar el conocimiento sobre Europa, que a veces estamos en falta en los medios de comunicación y en los ciudadanos de a pie. Me vais a permitir que lea unas frases que corresponden al texto que la presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión, hizo cuando lanzó hace unos pocos fechas esta conferencia. Dice: la conferencia sobre el futuro de Europa deberá reunir a los ciudadanos y a las instituciones europeas como socios en pie de igualdad. Estoy dispuesta a dar curso a lo que la conferencia acuerde, incluso a través de medidas legislativas si procede. También estoy abierta a la reforma de los tratados. En fin, yo creo que esto lo único que indica es una voluntad de avanzar de una manera decidida en esta fase de la construcción europea. Y para ello tenemos hoy un magnífico plantel, mejor que podíamos tener, para reunir a representantes que tienen experiencia en las 3 pilares institucionales de los que estamos hablando: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Como hay que ser breve, porque el tiempo es uno de los condicionantes más grandes que tenemos, voy a intentar ser telegráfico. El primer ponente, Eneko Landaburu, aparte de ser miembro de Federalistas también, actualmente, ha sido director general en varias direcciones generales en la Comisión Europea, cubriendo desde la política regional hasta la política exterior en la Comisión. Ha sido también diputado en el Parlamento Vasco. No sé si procede que hagamos la presentación de los 3 o uno por uno, no sé cómo lo prefieres. Sí, mejor presenta a los 3 y luego yo les introduzco a los debates. De modo que digamos que esta pata de la Comisión Europea, yo creo que Eneko la puede perfectamente cubrir y darnos esa visión desde ese ángulo. Maite Pagazaurtundúa, diputada en el Parlamento Europeo, en el grupo Renew Europe Ciudadanos,
es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. También ha sido diputada en el Parlamento Vasco y nos puede aportar esa visión tan importante desde el Parlamento. Ramón Jáuregui ha sido ministro del Gobierno en España, ha sido miembro del Parlamento Europeo, ha sido vicelehendakari en el Gobierno vasco y yo creo que puede darnos también esa aproximación desde una perspectiva del Consejo. Y yo creo que con este plantel podríamos empezar a hacer las preguntas y a preparar la conferencia. Luismi. Bien, para los que están escuchando a través del canal YouTube, les explico que el debate lo vamos a dividir en 3 partes. Cada ponente tendrá una intervención primera de 15 minutos, luego responderá a 2 preguntas que realizaré yo durante 10 minutos y luego tendrán la ocasión de responder a las preguntas del público. El público puede, a través del canal YouTube, desde el chat de ese canal, transmitir las preguntas y Manu Ibáñez de Aldecoa se encargará de informarle a los ponentes de cuál es la opinión de los escuchantes. Bien, entonces, sin más preámbulo, empiezo dándole la palabra a Eneko. Eneko, que como ha explicado Ángel, tiene una gran experiencia de gestión de las políticas europeas. La política regional, la ampliación, la acción exterior, entre otras. Y él trabaja en el Instituto Jacques Delors, que es muy importante. Jacques Delors, Eneko y todos los responsables de la comisión de su generación fueron los que impulsaron las grandes transformaciones que nos han permitido llegar hasta la actualidad. Entonces, yo quiero en esta primera intervención a Eneko preguntarle que sitúe en el contexto histórico de la integración europea la convocatoria de la actual conferencia y la manera en que esta conferencia puede ayudar a resolver las dificultades que tiene el actual funcionamiento de la Unión. Eneko, tienes la palabra, por favor. Eskerrik asko. Arratsalde-on deneri. Bueno, está claro, y lo sabéis perfectamente, que toda la historia de la integración europea desde 1957-58 se desarrolla con unas citas fundamentales que son los diferentes tratados desde el Tratado de Roma. El sonido, ha habido un problema de sonido, ¿eh? Eneko, te has quedado sin sonido. Eneko, sonido. No tienes sonido. Vale, ahora. Perdón. Ahora sí, perdón. Bueno, decía que la historia de la integración europea desde mediados de los años 50 y el Tratado de Roma se desarrolla en función de algunas citas importantes que son diferentes tratados que se han desarrollado, que se han adoptado hasta ahora. Y cada vez respondía esa necesidad de nuevos tratados a un impulso mayor, a una integración mayor, a unos acuerdos políticos que requerían que el marco general jurídico y político se desarrolle a fin de lograr estos objetivos para un avance hacia una mayor integración. El contexto de esta conferencia es particular. En primer lugar, porque desde hace 15 años no ha habido ninguna cita de nuevo tratado. El último fue el Tratado de Lisboa y con el fracaso anterior, os recordáis, de la Constitución Europea. Es decir, que estos 15 últimos años hemos vivido unos cambios tremendos dentro de Europa y en Europa y fuera de Europa, sin haber tenido la capacidad de fijar y debatir de nuevas necesidades, de una nueva visión para poder desarrollar el proceso normalmente.
El contexto es complicado porque y lo demuestra claramente los 2 años que hemos necesitado para arrancar esta conferencia. La primera idea fue en 2019 con el acuerdo Merkel y Macron para poner en marcha esta conferencia, y hemos visto que no ha sido nada fácil lograr que esta conferencia por fin debute el próximo 9 de mayo. El contexto no es favorable. No es favorable en primer lugar porque estamos todos y cada Estado miembro está totalmente metido en la gestión de la pandemia y sus consecuencias políticas y sociales, y hay poco espacio para organizar un debate tranquilo, profundo, serio, que concentre la prioridad de las actividades políticas en nuestro país. Esto es el primer punto, porque con la crisis tenemos prioridades muy grandes cada uno de nosotros y cada uno de nuestros países. El segundo tema, el del contexto general, es que existen divisiones muy fuertes dentro de la familia, muy fuertes, porque creo que nunca se ha visto tantas diferencias en cuanto a lo que puede ser y lo que debe ser el proyecto europeo. Entre los nuevos países del este que son reticentes a unos avances de integración fuerte por la historia que han tenido, no solo por mala voluntad o por opción política, sino por una realidad política fuerte de países que han vivido de forma muy reducida una soberanía en el último siglo, están ahora reticentes para dejar ciertas parcelas de soberanía y compartir soberanía con una familia. Esto es un punto fundamental, así que son muy poco ambiciosos en el proceso de integración. Por otra parte, tenéis dentro de los países más tradicionales, que son europeístas, entre comillas, fuerzas políticas nacionalistas que no quieren este tipo de integración y que piensan que pueden resolver sus problemas dentro de su marco nacional o estatal. Otro elemento de dificultad para que una conferencia como esta pueda sacar, que sea lo suficientemente ambiciosa para dar medios para resolver ciertos problemas. Otro tema es el poco apetito general de la gente para, en este momento, pensar en visiones futuras, debatir de proyectos a medio plazo. Existen en nuestros países, por el azote de la pandemia, por la crisis económica y social, hasta cultural que tenemos, no existe el apetito ni las ganas de pensar un mundo mejor. Cada uno está metido en sus problemas, en sus dificultades, y tiene dificultad para eso. Por fin diré que el contexto general marca el hecho de que hemos pasado unos meses muy difíciles para definir lo que va a ser la gobernanza de esta conferencia. Y hemos visto que ha habido muchos problemas en cuanto a la presidencia, en cuanto a la organización, en cuanto al control político. El Parlamento era el más ambicioso, los países miembros frenaban tremendamente todo tipo de conferencia que pueda desembocar en un cambio bastante ambicioso y radical de las reglas de juego y dar un salto hacia compartir más soberanía. Y esto han sido 2 veces, recordáis el rechazo de la candidatura de Verhofstadt como presidente de la conferencia por ser demasiado federalista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que todos estos elementos que acabo de hacen que el contexto no es el más favorable. Sin embargo, el tema es que es absolutamente necesario, dadas las circunstancias políticas, económicas, geopolíticas, que Europa tenga capacidad hoy, frente a lo que le espera, de mejorar sus reglas de juego, mejorar sus instrumentos y tener más capacidad de solucionar los problemas a nivel europeo.
yo comparto totalmente la frase de Emmanuel Macron, que ya hace casi 2 años, y al proponer de lanzar tal conferencia, dijo que nunca Europa ha sido tan necesaria y nunca hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial tantos peligros enfrente de nosotros que solo se pueden solucionar si se da un paso mayor en la integración. Y creo que es esto la realidad que justifica absolutamente esta conferencia y justifica la necesidad de que sea un éxito. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque tenemos unos retos, unos desafíos, unos peligros, como acaba de decir, que son enormes y que cada uno de nuestros países no podrá resolver para mejorar las condiciones de vida de su propia ciudadanía. Solo una unión más fuerte, más combativa, será capaz de afrontar los retos que son, en primer lugar, las desigualdades enormes que se van a reflejar en la vida económica y social al finalizar, espero, la pandemia y recuperar todos los efectos negativos que ha podido tener esta pandemia sobre nuestra situación económica y social. Esto se hará solo con apoyo europeo. Y en particular, ya hemos dado pasos importantes con el nuevo marco que nos permite que haya fondos importantes de recuperación, pero seguramente no será suficiente. Otro tema importante es que tenemos políticamente unos peligros reales de desagregación. De lo que tenemos, de lo que hemos conseguido tratado tras tratado, es decir, un nivel de integración ejemplar en el mundo, un nivel de integración que permite hacer muchas cosas, pero hay fuerzas nacionalistas, xenófobas, que no aceptan que la Unión Europea vaya para adelante y que están en contra de toda profundización de nuestra organización. Esto es un tema serio porque políticamente cuenta. La extrema derecha, sabéis muy bien, en muchos países tiene su influencia y puede en ciertos momentos ganar el poder en diferentes países, como lo fue en un momento en Italia, como lo es en Hungría, como lo es en Polonia, como puede ser el año que viene en Francia si las cosas van mal. Es decir, que la correlación de fuerzas políticas exige de que haya una lucha y una victoria en cuanto a capacidad de poner en marcha políticas de integración mayor para luchar contra la extrema derecha. La lucha contra la extrema derecha se hará también a nivel europeo y no se puede hacer únicamente a nivel de cada país. Tenemos dificultades que afrontar, que son, por ejemplo, una nueva política de sanidad global que permita responder mejor a las pandemias que pueden venir en el futuro. Tenemos una asignatura pendiente que es terriblemente complicada, difícil, que es la política de migración, y que si no conseguimos unirnos en esto, podemos tener problemas extremadamente difíciles. Y tenemos también retos inaplazables, que es el reto de la transición climática, con algunos argumentos fuertes, y estos argumentos se presentarán mañana en la conferencia que va a haber lugar en Washington, presidida por a invitación del presidente Biden, donde Europa tiene que dar una respuesta y ser un actor líder en este tema de la transición climática. Tiene argumentos, pero tenemos que tener más medios, más capacidad europea para ser capaz de responder a esa ambición. Mencionaré la transición numérica, que es otro reto enorme que va a transformar totalmente nuestro sistema económico y en gran parte la realidad social de nuestro mundo, y para eso tienen que unirse los europeos para dar una respuesta propia
que respete nuestros principios y nuestros valores. Quiero mencionar también el tema del exterior. Estos 20 o 15 últimos años vemos alrededor de nosotros una geopolítica que ha cambiado radicalmente. Está claro que vamos a tener una lucha ideológica, política, económica, cultural entre las dos sobrepotencias futuras, que es la actual Estados Unidos, pero y también la actual China, pero que eso se va a acentuar, y todo el tema es saber cómo los europeos nos vamos a encontrar y vamos a tener capacidad de mantener nuestros intereses y de mantener nuestros valores y principios en esta polarización de la geopolítica mundial. Y claro, sin una unión más fuerte, yo creo que tendremos muchas dificultades de estar todavía en el mapa dentro de 20 años, en el mapa mundial para tener capacidad de influenciar y de defender nuestros intereses. Sin una Europa fuerte no habrá capacidad de defender nuestros intereses y nuestros principios y valores. Así que es un tema fundamental y solo puede dar respuesta a esto un avance en política exterior y de defensa, un avance que permita que tengamos mayor capacidad de defender nuestros intereses en esta bipolarización que vamos a vivir. También, cambio profundo estos 15 últimos años, o 10 últimos años, es alrededor de nosotros han aparecido pues, peligros tremendos. Uno del terrorismo, que no ha acabado, el terrorismo radical musulmán. Otro es la apariencia de una fuerza en Turquía, gran país, que es autoritaria, nacionalista, hegemónica, y que debemos también respecto a ella dar una respuesta, como también debemos dar respuesta a la política agresiva adversaria de Rusia, de Putin. Lo vimos ayer en el discurso que hizo Putin en el Kremlin sobre los peligros que él ve para Rusia, y nos apunta directamente a los occidentales y en particular a la Unión Europea. Es decir, que eso ha cambiado radicalmente en 20 años, tenemos alrededor de nosotros unos países, unos estados que quieren debilitar los países europeos y quieren debilitar la Unión Europea porque ven en la Unión Europea un peligro de poder contestar sus proyectos hegemónicos o sus proyectos autócratas. Es decir, tenemos, para casi terminar, porque veo que el tiempo pasa, tenemos unos retos, desafíos, peligros internos enormes que requieren respuesta europea. Tenemos una realidad geopolítica mundial para largo tiempo que va a ser hostil a nosotros, y la única posibilidad es de reflexionar respecto a todos estos retos y desafíos y decir, bueno, ¿qué respuesta puede dar Europa para que podamos seguir, en primer lugar, viviendo en nuestros países y en nuestro espacio político con los principios y valores que son los nuestros desde el Tratado de Roma, que son diferentes de los que existen alrededor en el mundo, y esto es fundamental. Segundo, una conferencia que pueda definir mejor nuestra capacidad de responder a los retos exteriores. Lo he dicho al principio, el contexto no es favorable. Sigo diciendo que la necesidad es muy grande de tener una conferencia ambiciosa que nos pueda definir las reglas, los medios y los instrumentos para dar la mejor respuesta, la respuesta posible. Luego, acaso, hablaremos en el curso del debate sobre cómo hacerlo y con qué tipo de objetivo para esta conferencia, porque creo que debemos evitar dos peligros. El primero es el de ser demasiado ambiciosos y de utilizar esta conferencia como un debate filosófico general de lo que tendría que ser el mundo mejor y el mundo, etcétera, pero que no tenga capacidad de concretar prioridades
en cuanto a políticas y en cuanto a instrumentos. Este es el primero. El otro error es de lanzarnos en este ejercicio únicamente debatiendo con los adversarios sin intentar buscar zonas de compromiso y de equilibrio que solo pueden ser los instrumentos de cambio. Muchísimas gracias, Eneco. Como siempre, tu sabiduría nos va a iluminar durante un largo trecho de nuestra actividad como organización federalista. A continuación, tiene la palabra Maite. Maite, tú formas parte del grupo parlamentario más federalista que hay en la Eurocámara, que preside nuestro amigo Verhofstadt, que por cierto está en el comité ejecutivo de la conferencia sobre el futuro de Europa en nombre del Parlamento. No logramos que fuera el único presidente de la conferencia porque quien va a presidir son los presidentes de las tres instituciones, Comisión, Consejo y Parlamento. Bien, entonces a ti te quiero preguntar, Maite, ¿cuál es el objetivo que tiene el Parlamento? Teniendo en cuenta que gracias al Parlamento se convoca esta conferencia. De alguna manera tiene la tutela moral sobre el trabajo que se realice. Y tu grupo, el grupo Renovar Europa, representando en tu caso a Ciudadanos, yo creo que tiene que asumir un liderazgo junto con otros grupos. Hay grupos, diputados federalistas, en el grupo Spinelli, que es un intergrupo que agrupa a diputados de diversos países y de distintos grupos, pero yo creo que tu grupo tiene una especial responsabilidad moral. Por favor, Maite, tienes la palabra. Bueno, no sé si tiene una responsabilidad moral, pero tenemos la enorme suerte de contar con Guy Verhofstadt, realmente. Yo creo que de alguna manera la idea de la conferencia y el espíritu de ver que hay reglas que están muy pasadas de moda, que no responden a los retos, y el ser conscientes, yo creo que todos somos conscientes de lo que ha dicho nuestro querido Eneco. Primero, de que el orden bipolar ha sido sustituido por una especie de desorden multipolar, eso es lo que suele decir el alto representante. Ursula von der Leyen ha denominado a la comisión en este mandato como una comisión geopolítica, no solo como una comisión política, que es lo que solía indicar Juncker. Y nos damos cuenta de que Europa está perdiendo pie. Las grandes empresas, mayormente tecnológicas, eran estadounidenses mayormente. Ahora también hay grandes empresas chinas, alguna coreana, y Europa se está quedando atrás en un mundo que se transforma de una forma rabiosa. Sí que es cierto que el Parlamento ha iniciado comisiones especiales sobre inteligencia artificial, sobre desinformación, para hacer frente a algunos de los grandes problemas nuevos que nos entran, pero fue en la Comisión AFCO, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el mandato anterior, ahí estaba Ramón, donde se fue cociendo, yo creo que ese espíritu de hacer algo distinto, de tener un impulso europeo, y ahí había algunos diputados, entre los que se cuenta Ramón. Se hicieron informes muy importantes, pues el de Ramón, el de Guy Verhofstadt, el de otros federalistas, tanto socialistas como del Partido Popular Europeo, y había una amplia mayoría en nuestra comisión de que era necesario pensar en el futuro de Europa en grande, ver aquellas cosas que habían quedado más obsoletas desde el punto de vista de reglas muy burocráticas, de la regla de la unanimidad en el Consejo y sus bloqueos, de tantas otras cosas, de todo lo que quedaba por completar y de las dificultades reales que esto estaba generando. De hecho, incluso, te acordarás, Ramón, incluso aprobamos una semilla de algo que está gustando en algunas asociaciones, que es la idea de ir hacia un estatuto de ciudadanía europea, de poner los derechos de la ciudadanía, de recopilar, de hacer una especie de compilación de todo el derecho secundario para poder ver los agujeros y para poder completarlos, porque nos lo exige la gente joven, que se sienten europeos
pues de una manera mucho más plena de lo que les hemos dado. Entonces, en la Comisión AFCO, como digo, estos informes que son extraordinarios para leer. Yo esta tarde he estado leyendo el de Ramón y el de Guy Verhofstadt y también el de aplicación que me tocó a mí. Pusimos en el candelero la necesidad de hacer algo así, de ir más allá de lo que el Parlamento hace habitualmente y de intentar, claro, nosotros que somos muy cafeteros, lo que nos gustaría es realmente tener una convención y poder reformar los tratados. Pero como eso no es tan sencillo, esta idea de la Conferencia sobre el Futuro de Europa hace de la necesidad virtud. La necesidad, estamos en una policrisis, la pandemia nos ha enseñado el coste de la no Europa, el no podernos mover, el coste de tener grandes dificultades económicas y el coste de la no libertad. Porque aunque las libertades, muchas de ellas hayan sido suspendidas por motivos de salud, han sido suspendidas y lo notamos. Así que podemos reflexionar mejor sobre lo que es la democracia, sobre lo que es la libertad y sobre la enorme polarización que también ha crecido, esos soldados de odio que están en las redes, polarizando de forma absolutamente intensa, porque son mucho más intensos en la utilización de las redes que la gente que no está polarizada, de la gente que no está tan dogmatizada, el ver el efecto pernicioso sobre el ecosistema político que todo esto está teniendo. Y bajo la pandemia, además, tenemos todo el efecto de injerencia extranjera, porque hay intereses geopolíticos de otras potencias de que se debilite Europa o simplemente pues, se debilite tanto que pueda, en un momento dado, tengan suerte y en cadena se monte una implosión. Así que, con todas estas cosas en la cabeza, se fue poniendo en marcha la negociación entre las tres instituciones. Y esto es importante. El hecho de que no sea una convención donde se invite a unos parlamentarios, sino que sea una fórmula nueva, un acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones, Consejo, Comisión y Parlamento. Pero pensando en que vamos a interactuar con los ciudadanos y que vamos a intentar además que sea de la forma más plena posible, que otras instituciones van a estar, la representación de las regiones, la representación del Consejo Económico y Social, los parlamentos nacionales, y que se sobrerepresente, y esto es importante, a los jóvenes de 16 a 25 años. Ellos, los jóvenes, bueno, de 0 a 25 años son una tercera parte de Europa y se les quiere dar una representación, digamos, reforzada. Y yo creo que es muy importante, porque ellos, estos chavales que sean elegidos para esta conferencia, que van a ser elegidos aleatoriamente en función de todo tipo de diversidades para que sea plenamente representativo de lo que es nuestra sociedad europea, han sufrido en el último año y medio una experiencia vital que no esperaban ellos, tampoco nosotros, pero que les está marcando profundamente. Y creo que la frustración y la no canalización adecuada de lo que ha pasado con las libertades de esos jóvenes, a las que les hemos impuesto una falta de libertad, pero no han podido hablar, han sido absolutamente pasivos. Para ellos es mucho más duro que para un adulto, por su propia circunstancia neurológica. Así que si se replican muchas iniciativas de debate con los chavales jóvenes a nivel local, especialmente, yo creo que puede ser interesante porque ahora mismo sabemos que hay minorías radicalizadas que quieren aprovechar esa dura experiencia de los jóvenes y salen desórdenes públicos muy graves en distintos lugares de Europa, no solo en Bilbao o en San Sebastián, que también ha habido el suyo. Así que es una especie de cosa muy, muy nueva, porque vamos a utilizar a favor de la Unión Europea y a favor del debate de las ideas los nuevos instrumentos que los populistas están utilizando para destrozarla. Esto es muy interesante. Nosotros, los europeístas, los federalistas, tenemos textos estupendos. Hemos hecho muy bien el análisis, pero no hemos conseguido llegar ni permear a toda la sociedad sobre la necesidad de mejorar las reglas de juego o sobre la necesidad de asumir esos retos, porque si nos paramos, cuando nos paramos, y luego ya hablaremos de los temas concretos, tiramos para atrás y la cosa se complica. Y echamos para atrás mucho en la mala gestión de los grandes retos.
Y ahora tenemos la oportunidad, porque hay desde, os voy a decir exactamente, tengo los datos más actualizados. La plataforma para poder actuar está ya en marcha desde el día 19 y ha empezado a interactuar la gente. Va a ser, mutatis mutandis, como el muro de Facebook de la conferencia sobre el futuro de Europa. Y en estos primeros meses, lo que va a significar es que lo que la gente vaya poniendo ahí, que simplemente hay que, para poder entrar, lo único que hay que decir es que, bueno, que uno no está en contra de los valores y principios de democracia, de pluralismo ideológico, de dignidad del género humano, bueno, de las cosas del Estado de Derecho democrático, lo básico para ser bien recibido en un foro de debate, ¿verdad? Todo lo que ahí en estos primeros meses aparezca va a ser trabajado desde un punto de vista de inteligencia artificial, de algoritmos, para ver qué cosas son más importantes, no solo lo que nos está reflejando el Eurobarómetro, sino lo que la gente que está entrando busca que se debata. Y eso nos va a ayudar de cara a dinamizar esas experiencias de debate de los ciudadanos, que van a tener una especie de equipo de dinamización, porque al principio en ECO la gente sí será muy filosófica, como tú dices. Es que la Comisión ARCO, cuando estábamos pensando cómo montar la resolución del Parlamento Europeo, también pasamos por esa fase. Tuvimos una de abstracciones raras que no te puedes ni imaginar. Ahora bien, poco a poco, la cosa fue, tuvimos unos grupos de trabajo y fuimos pensando cómo, sin renunciar los parlamentarios a nuestra función representativa, que es no solo legítima, sino necesaria, cómo interactuar bien con la sociedad en el siglo XXI. Si nos sirve intuitivamente el nivel de entusiasmo que viene Verhofstadt, es que la cosa va a ser interesante. Porque él está entusiasmado y fíjate que ha sufrido en este periodo, porque le han fastidiado bastante, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Bueno, no se ha quebrado, no se ha caído, piensa que esta es una oportunidad realmente buena y que si somos espabilados y le ponemos pasión, si no esperamos a ver si la piscina tiene agua, si no vamos a buscar agua, nosotros podemos hacer que esto se convierta en algo que permee, que aprovechemos en las circunscripciones a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, para que la gente que tiene, que ve que el futuro viene de dinamizar, de regenerar todos nuestros fondos y formas de trabajar la toma de decisiones y las decisiones sobre los temas que son realmente cruciales y no podemos olvidar. No podemos volver a hacerlo de migración, ¿verdad? Ni otras cosas porque nos cargamos Europa. Y además tenemos una pandemia, tenemos que sacar unos países adelante con una economía debilitadísima. Pues todo esto, pues generar de la necesidad virtud de esos sueños de los europeístas y de los federalistas en una situación muy dura, el hacer algo que pueda ser útil, porque si no en el futuro de este mundo, de este nuevo tablero, no tendremos demasiado éxito. Así que se lo debemos a nuestros hijos y a los nietos que llegarán. Y Verhofstadt está entusiasmado. Puede que haya 3 conferencias, digamos, ciudadanas. Van a ser intensas, no van a ser pocas horas, van a poder trabajar con dinamización. Yo creo que esto les va a generar un espíritu. Y luego, claro, si conseguimos que todos estemos en los plenarios juntos, Consejo, Comisión, otras instituciones, ciudadanos, vamos a tener que espabilarnos los diputados y representar ese liderazgo para el que nos pagan, en el sentido de ayudar con nuestro expertise, a que todo eso vaya también bien, fluya bien, no de forma paternalista, sino que fluya. Y si lo hacemos bien, esto puede traer algo inesperado, nuevo, una innovación y una obligación y una responsabilidad para que no puedan decir solo gabinete de comunicación y fotos, sino realmente vamos a hacer algo. Es difícil, pero lo podemos hacer. Muy bien, muchas gracias, Maite. Tu inteligencia y tu pasión nos va a dar mucha energía para trabajar durante todos estos meses para el futuro de Europa y acercar a los jóvenes a esta complejidad, pero que puede ser muy ilusionante. Ahora tenemos a Ramón Jáuregui,
además de tu experiencia, creo que fueron 2 legislaturas en el Parlamento Europeo. Tú fuiste vicelehendakari del gobierno vasco, has sido diputado en España, ministro del gobierno. Recientemente escribiste un artículo muy interesante en la prensa, al menos de Bilbao, no sé si de otros lugares del País Vasco también, hablando sobre la conferencia, sobre el futuro de Europa y cómo el País Vasco, los ciudadanos y las ciudadanas pudiéramos contribuir de alguna manera. Yo te quiero preguntar en esta primera intervención que te acerques un poco desde la posición de España y desde tu compromiso personal europeísta, ¿cuáles son los desafíos más importantes que debemos debatir en esta conferencia? Como decía Eneco, no tenemos que hablar de todo, sino seleccionar las cosas importantes y de ellas derivar objetivos políticos que podamos alcanzar. Ramón, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Luismi, y muchas gracias también, Ángel. Encantado de saludaros y de estar con Eneco y con Maite, 2 muy buenos amigos a los que también admiro mucho. Yo creo que ellos también lo han dicho. La esencia es que Europa estaba y está en una situación que requería una reflexión y una participación ciudadana potente para adecuarla a las enormes disrupciones que se están produciendo y para intentar tener un instrumento capaz de afrontar retos y desafíos que esas disrupciones, que esas transformaciones nos están planteando, mucho más después de la pandemia. No me detengo en el diagnóstico de lo que todo el mundo entiende y percibe como una especie de vierteaguas histórico, ¿no? que nos obliga a replantearnos, a ver cómo somos y qué somos y cómo estamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí me parece muy importante recordar que Europa no es ya un Estado federal, ni unos Estados Unidos de Europa, es una unión supranacional, punto. Es una suma de naciones que tienen, sin embargo, construidos toda una serie de arquitecturas políticas, institucionales, cuasi confederales, y vamos a llamarlas así, que han constituido el más impresionante salto organizativo desde el punto de vista de la superación de las naciones en términos históricos. Nadie en el mundo ha hecho una cosa igual, pero que sin embargo es todavía un edificio en construcción. Esa sería la idea, ¿no? Y además recordaba en particular un titular que leí hace poco de un diplomático francés que decía algo así como que la Unión Europea vive una adolescencia tormentosa, ¿no? Es decir, eso de ser todavía adolescentes es un poco gracioso, pero en el fondo es un poco así, porque realmente lo que nos falta para madurar, para ser los Estados Unidos de Europa, es mucho. Y como bien han dicho Eneco y Maite, realmente hay tal cantidad de contradicciones internas que esos avances federalistas que nos gustaría, que la lógica y el sentido común reclaman, no son fáciles de conseguir. Hay países frugales, hay países que no han entrado en el euro, hay contradicciones en cantidad de políticas. Entonces, la conferencia es la oportunidad de que la ciudadanía recapacite, piense, fortalezca su sentimiento europeo y aporte vías de salida. Ya sabemos que los ciudadanos no son arquitectos de la construcción europea, pero importa que nos digan lo que piensan, lo que querrían. Y en ese sentido me sumo a todas las ideas que han trasladado Maite, especialmente en relación con lo que es la participación ciudadana. Me preguntabas, Luismi, por los desafíos, ¿no? ¿En qué tenemos que pensar los ciudadanos europeos de cara a esta conferencia? Bueno, pues en esencia a mí me gustaría aportar algunas pistas de aterrizaje sobre lo que es el debate pendiente, ¿no? Lo que verdaderamente importa. La primera cosa, yo sé que es un poco abstracta, pero es imprescindible recordar que tenemos que culminar nuestra arquitectura perdone. Sí. La primera parte es la culminación de la arquitectura
económica y monetaria, ¿no? Es decir, esto no está terminado. Hemos hecho efectivamente una unión monetaria, hemos hecho una unión bancaria, pero faltan cantidad de estadios para construir la gobernanza económica de la unión monetaria. Y eso implica que muchos países, 6 concretamente, que tienen comprometida su entrada en el euro, lo hagan, y no lo han hecho todavía. Implica crear un tesoro europeo. Muy probablemente se creará a raíz de la creación del Recovery Plan, de todo lo que es el famoso plan de salida económica, pero hay que crearlo, hay que transformar el MEDE en un tesoro europeo, hay que crear el Fondo de Garantía de Depósitos para la Unión Bancaria, en fin, queda toda una arquitectura institucional en materia de gobernanza económica. Esa sería la primera pista o el primer eje de reflexión o de desafío. El segundo es lo que yo llamo buscar liderazgos mundiales para la Unión Europea. Creo que también Eneco ha hecho esa referencia. Y no somos líderes en casi nada. En algunas cosas sí, ¿no? Podemos ser líderes en el cambio climático. Querríamos ser un player muy importante en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, lo que llamamos la agenda digital, y para eso se ha concentrado gran parte del esfuerzo inversor de la Unión Europea para que Europa esté ahí en el liderazgo, en el top mundial de la geoeconomía, en el cambio climático, en la regulación de todo lo que tiene que ver con Internet y el mundo digital y los derechos y deberes que origina en el ámbito de las libertades. De eso Maite también sabe mucho, de lo que significa la posición de una industria 4.0, en parte porque se digitaliza, nuestro esfuerzo en I+D para que no nos quedemos en un sándwich entre China y Estados Unidos. En todo esto nos jugamos mucho. Entonces, ahí hay un debate pendiente que yo creo que constituye ya un desafío fundamental. Otro que me parece también importante y que tiene que ver con las reformas, luego lo analizaremos, es la capacidad que tiene Europa para construir grandes acuerdos comerciales con el resto del mundo. Europa hace un acuerdo con Canadá, ha hecho un acuerdo con Japón, ha hecho un acuerdo con Singapur, con Nueva Zelanda, con Mercosur, con México, con Chile. El problema que tenemos muy serio es que, aun siendo una potencia líder en el mundo, porque tiene 500 millones de alta capacidad de consumo en su capacidad, por tanto, de captación de inversiones y de captación de productos, el problema que tiene es un proceso muy complicado de ratificación de los acuerdos. Tan es así que en este momento están bloqueados muchos acuerdos que Europa construye, por ejemplo, Mercosur, con Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que están parados porque tienen que ratificarlo el Parlamento Europeo, los 27 estados en sus parlamentos y algunos parlamentos regionales. Y ahí tenemos ya un problema, bien serio, por cierto, porque lo que la Comisión Europea negocia, luego no lo ratifican los estados. Y por tanto, Europa pierde credibilidad y fiabilidad internacional. Y ese ya es un tema bien delicado, porque estamos hablando de la posibilidad de que la ratificación sea únicamente del Parlamento Europeo, pero eso implicará una pérdida democrática para las soberanías nacionales. En fin, dejo ahí el asunto como un elemento de debate. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues acordar una política migratoria común. Esto es un serio problema para la Unión Europea, porque no olvidemos que la fractura actual entre el este y el oeste, pero entre los diferentes países, para establecer una política migratoria común que permita traer a los inmigrantes que quieren venir a Europa de manera ordenada, repartirlos, integrarlos, formarlos y luego insertarlos laboral y socialmente, que es lo que cualquier país moderno querría hacer, no se puede hacer porque muchos países no admiten la posibilidad de un reparto de cuotas migratorias. Y esto choca con los países que sufren la presión migratoria en el sur y con los que también la sufren en el este, pero al mismo tiempo impide a la Unión Europea una política frente a un fenómeno que es un fenómeno que va a ser expansivo en todo el siglo XXI.
y que además genera problemas morales, como todos sabemos, al convertir el Mediterráneo en una especie de fosa para que los que vienen y atraviesan el continente entero mueran al final en las aguas del Mediterráneo. Entonces, aquí tenemos un problema, que además es un problema demográfico, también para la Unión Europea. Europa es un continente envejecido y tenemos unos problemas de equilibrio entre nuestros cotizantes y los pensionistas que nos van a obligar a la inserción de millones de inmigrantes en nuestra fuerza de trabajo, en nuestra fuerza de cotizantes. Aquí tenemos otro desafío capital para la Unión Europea. Tenemos un problema importante con el impulso a la política social europea. Yo soy de los que cree que el elemento nuclear de Europa, cuando se construye la paz y el progreso, en fin, en los años 50, como antes contaba Eneco, también tenía y ha tenido una vitola, una etiqueta, que es su contrato social, el marco de relación del ciudadano con los poderes públicos, la protección social, las condiciones laborales, el sistema de combate a la desigualdad que los seres humanos traemos de origen o por circunstancias físicas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta columna vertebral que dignifica el ser europeo, que es lo que hemos llamado con orgullo el contrato social europeo, el modelo social europeo, eso está en crisis. Está en crisis por la devaluación de la política social en general, después de la crisis del 2008 al 2014, está en crisis porque el estado del bienestar ha tocado límites de su capacidad recaudatoria, está en crisis porque el mundo laboral se está transformando y el viejo código del trabajo ya no nos sirve, en fin, incluso por la presión y por el dumping sociolaboral que hacen otros países del mundo, etc. Entonces, yo creo que Europa tiene que abordar seriamente la reformulación de su contrato social, de su etiqueta sociolaboral, de ese prestigio, de ese orgullo, de esa reivindicación que el mundo sociolaboral nos plantea para tener un mundo digno y un mundo protegido. Muy importante también el ámbito de la dimensión exterior de la Unión Europea, lo ha dicho antes Eneco, y de una defensa europea en colaboración con la OTAN. ¿Por qué digo este añadido? Porque si no colaboramos con la OTAN en el sistema defensivo, los países que más temen a Rusia, sobre todo los bálticos y los del este, no van a incorporarse a un ejército europeo. Ellos confían mucho más en la OTAN como defensa frente a la agresividad rusa y ciertamente hay una asertividad muy peligrosa en este momento, las tropas concentradas en el este de Ucrania y la belicosidad que muestra Putin nos acreditan que el horizonte de nuestra frontera, si uno traza un arco desde Bruselas de 3.000 kilómetros que pasa por Moscú y llega al Sahel, pasando por Turquía, es un mundo muy hostil, es una vecindad muy conflictiva para Europa. Y entonces, desgraciadamente, no hay una integración en el conjunto de los países para construir una industria de la defensa europea, un ejército europeo y un sistema propio de fortaleza operativa que acompañe la política exterior. Aquí tenemos un problema grave, porque el mundo, ya se ha dicho, está presentándonos una geopolítica totalmente transformada y vamos hacia un sándwich chino-americana con Rusia, tocando las bambalinas y Europa sin capacidad de ejercer en esa situación que inclusive estamos perdiendo en espacios que creíamos muy próximos. Verbigracia, América Latina, donde la geopolítica de las vacunas chinas o rusas o la geopolítica, la geoeconomía de inversión china en América Latina está expulsando casi a la presencia europea y norteamericana. Entonces, el ámbito de la política exterior es clave para que Europa pueda defender, lo ha dicho muy bien Eneco, sus valores y sus intereses. Y cuando digo sus valores, digo su democracia, digo la democracia liberal, digo la cooperación internacional, digo el cambio climático, digo la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, digo 1000 cosas que afectan a nuestros intereses. No estamos hablando en abstracto, estamos hablando de intereses muy concretos de un mundo que querríamos
más semejante al que hemos construido en Europa. Eso nos lleva al campo de las reformas institucionales que tenemos que hacer. Claro, porque todo esto que estamos diciendo nos plantea debates sobre qué instrumento tenemos. Por ejemplo, la unanimidad de la política exterior es compatible con una Europa capaz de funcionar en el mundo de la inmediatez y de la velocidad, reuniendo a los ministros de Exteriores cada 15 días y exigiendo la unanimidad de los 27 para tomar una decisión, por pequeña que sea, hasta poner una sanción a un país que no coopera fiscalmente, qué sé yo. ¿Se puede operar en el mundo en esas circunstancias? Respuesta, no. Por tanto, habrá que vencer la unanimidad exigible en esa materia, lo mismo que habrá que vencer la unanimidad exigible en el ámbito de la fiscalidad, porque si Irlanda tiene un 12% de impuesto de sociedades y queremos homologar o armonizar mínimamente para que no haya una competencia desleal en el impuesto de sociedades, habrá que establecer una fiscalidad relativamente común. Bueno, pues hablar de estas cosas todavía en Europa es mentar la bicha. Realmente yo he visto a diputados del Sinn Féin de Irlanda en el Parlamento Europeo llamarse a escándalo por la posibilidad de que tuvieran que elevar el impuesto de sociedades al 20% o al 25% como pagamos o como pagan en las empresas en Europa, ¿no? Entonces, hay que cambiar algunas normas que impiden moverse a la Unión Europea. Si no es la unanimidad, es el establecimiento de cooperaciones reforzadas, sistemas que permitan una operatividad más rápida por los países que quieren asumir compromisos. Inclusive hay que revisar el poder del Parlamento Europeo, que tiene que aumentar su capacidad de iniciativa legislativa, su capacidad de intervención en los procesos de decisión. En muchos de ellos solamente emitimos opinión o emiten opinión. En fin, hay que reequilibrar los poderes de la Comisión frente al Consejo. Seguramente habrá que unificar la presidencia de Comisión y de Consejo para que no ocurran cosas como las que ocurrieron en Turquía con el famoso Sofagate. Entonces, todo esto es lo que implica que la ciudadanía, que sabe los problemas que hay, incorpora propuestas de reforma. Y por supuesto, y termino, todo esto nos llevaría también a una mirada sobre qué Europa querremos. Porque tenemos una constitución, la que hicimos en el 2009, es el Tratado de Lisboa, pero va a haber que tomar decisiones. ¿Incorporamos a los Balcanes a la Unión Europea o no? Esos 6 países que están ahí están tocando la puerta. ¿Qué marco de relación establecemos con el Reino Unido? Se acaban de ir. Y ciertamente, porque no están, ha sido posible, entre otras cosas, lo que hemos acordado en el Recovery Plan. Pero hay que establecer un marco de relación preferencial con el Reino Unido. Inclusive, si me apuráis, con los países que, Ucrania, etcétera, que tendrían que formar seguramente un círculo confederal con un Estado federal de la Unión Europea. Hay que pensar en esto. Si no permitimos que los Balcanes se incorporen a la Unión Europea y no lo hacen porque no están preparados, muchos de ellos se los van a quedar los rusos o los chinos, eso es seguro. Y así podríamos seguir contemplando problemas de ese estilo. Entonces, hay que pensar en el modelo seguramente de una Unión Europea con un círculo, digamos, en el núcleo muy federal, que tiene a su vez un espacio de relaciones confederales con una serie de países con los que la vecindad le obliga a comerciar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, ya con esto termino, yo creo que es fundamental que pensemos en cómo potenciamos el sentir europeo en la juventud en Europa. Yo creo que es muy importante recordar que nosotros, los que somos herederos de la Segunda Guerra Mundial, nacimos con un pensamiento europeo y de paz que nos hacía temer el pasado y, sin embargo, esperanzados con el futuro. Y fuimos europeístas pues porque las razones eran evidentes, eran el espacio de construcción de paz y de progreso. Pero los jóvenes de hoy no tienen esos sentimientos y hay que ver cómo los vinculamos, cómo hacemos una argamasa con televisión, con cultura, con Erasmus, con seguridad social conectada, con un sistema de empleabilidad europeo, todo lo que implique una mayor integración, porque la conclusión, y con esto acabo, es un poco que todo lo que falta por hacer, tenemos que hacerlo juntos. Solo juntos podremos hacer lo que
los desafíos que ese mundo nuevo nos está planteando. Muchas gracias, Ramón, por tu mirada federal, tu mirada ambiciosa y a la vez realista, y también por ir un poco más allá del futuro inmediato, pensar en un futuro más a medio plazo. Bien, vamos a entrar en la segunda parte de nuestro debate. Recuerdo a los que están escuchando a través del canal YouTube que pueden trasladar sus preguntas, que nosotros al final se las trasladaremos a nuestros invitados. Vayan haciéndolo ya. Ahora entramos en la segunda parte, donde yo haré algunas preguntas que deberán responder en unos 8 minutos máximo cada uno de los ponentes. A Eneko le voy a hacer 2 preguntas. Se las voy a hacer juntas para que luego el tiempo sea más, lo administre con más flexibilidad. Ramón antes hablaba de cómo la Unión Económica y Monetaria todavía no ha completado su ciclo. Y le falta la unión fiscal. Pero no solo la unión fiscal, sino una armonización fiscal entre los Estados miembros. Hablaba antes Ramón, yo también he visto escenas similares con los irlandeses, con los luxemburgueses, con los República Checa, con todos. Bien, y luego la otra pregunta a Eneko es desde su experiencia de haber gestionado los fondos de la política, los fondos estructurales, los fondos de cohesión, la política regional, etcétera. ¿Cuál crees que va a tener el impacto del Fondo Europeo de Recuperación? Que ya se va a poner en marcha porque ya Alemania, su Tribunal Constitucional, ha resuelto las dudas. Entonces, en las próximas semanas se pondrá en marcha. Estas 2 serían tus preguntas sobre la fiscalidad en Europa y la armonización y la unión fiscal, y sobre el impacto del Fondo Europeo de Recuperación. Eneko, por favor. Vale, pues bueno, con mucha razón. Ramón ha apuntado y ha subrayado la necesidad absoluta de consolidar y de afianzar la viabilidad de una unión económica y monetaria creíble no únicamente en el interior de las fronteras nuestras, pero fuera, como moneda de reserva fundamental en las finanzas internacionales. Y dentro de eso, pues está claro que no se puede lograr a esta unión monetaria, no se puede lograr a una mejor gobernanza económica en la Unión Europea sin lograr una mayor armonización fiscal. Porque esta armonización fiscal es un freno no únicamente a la Unión Económica y Monetaria, pero es un freno enorme a la verdadera realización del mercado interior, porque debemos decir que el mercado interior todavía no da todas las posibilidades que puede dar por los relativos bloqueos que hay, entre otras cosas, en los servicios y la capacidad de libertad de estos productos financieros, entre otras cosas. Así que no cabe duda que la falta de armonización fiscal es un obstáculo enorme a la realización del mercado interior y de una gobernanza económica europea. Perdón. Así que lo que se desea, pues, es la armonización fiscal. El tema que nos tenemos que plantear es si es posible, porque también Ramón lo ha dicho con mucha razón, es que tenemos ahí a muchos países que no quieren oír hablar, porque utilizan esa diferencia de tratamiento fiscal a las empresas como un valor añadido propio para disrumpir la competencia y tener ventajas de atracción de las inversiones europeas y extranjeras.
Y un país como Luxemburgo, por ejemplo, vive de eso, que es nuestra pequeña Suiza dentro de la Unión Europea. Irlanda vive de esa diferencia tan grande para atraer tantas multinacionales y tantas inversiones en detrimento de los otros países de la familia. Así que la necesidad de armonización es absoluta. Yo dudo de la capacidad que tenga Europa a corto plazo de hacerlo. Ha habido intentos. Hay intentos con empujes fuertes de países como España, como Francia, como otros, para llegar a esa armonización fiscal que sería tan beneficiosa para nuestra economía en general. Pero la Comisión todavía no ha tomado una postura clara. He leído esta mañana que ha habido un papel todavía no oficial en la Comisión que apunta sobre dificultades para hacerlo y que rebaja las ambiciones de esa armonización. Nos tenemos que plantear en este tema, como en otros, la pregunta siguiente. Si no logramos, como resultado de esta conferencia, de borrar la regla de unanimidad o de eliminar la regla de unanimidad en el campo de armonización fiscal, como lo ha dicho Ramón, en el campo de la política exterior, ¿cuál es el plan B? Y tenemos que pensar en eso, de verdad, porque la necesidad es grande. ¿Serán las cooperaciones reforzadas? Hay campo, hay camino para discutir y para poder tener algunos acuerdos que nos permitan ciertos avances. Yo temo que no sea suficiente. Y en el tiempo que tengo diré que soy pesimista en cuanto al resultado de esta conferencia, por las razones que se han expuesto y a pesar de toda la buena voluntad, del dinamismo fantástico del Parlamento, los obstáculos son grandes. Tenemos que pensar, sin duda, para responder a los retos, a los desafíos que ha apuntado Ramón y otros. Tenemos que pensar en un modelo que no forzosamente sea el modelo de los 27. Y vuelvo a la vieja idea de una Europa reducida, con socios que acepten de verdad dejación y compartir soberanía y que permita justamente detener las reglas de juego que nos den los instrumentos para responder a los desafíos que hemos apuntado. No hay que descartar este tipo de planteamiento porque temo que sea lo que nos ocurra a finales de 2022 bajo la presidencia francesa y este debate no se puede poner de lado. Hay que también dentro del marco de la conferencia apuntarlo y desarrollarlo hasta ahora. En cuanto al fondo, me quedan 2 minutos creo, en cuanto al fondo de recuperación. Fondo de recuperación es esencial. Yo no creo que no habrá capacidad para muchos de nuestros países miembros de responder a los necesarios desafíos y a las consecuencias tan nefastas que habrá tenido la pandemia en términos económicos y sociales sin la movilización de esos fondos. Sabemos que son 140.000 millones de euros para España. Estos 140.000 millones es mucho dinero, no es acaso suficiente, pero es fundamental para preparar el país y los otros Estados miembros a la nueva realidad económica de mañana, con el cambio climático, con la transición numérica y todo lo demás, lo que hemos hablado hasta ahora. Así que no es suficiente, pero es fundamental. Por eso debemos hacer unos esfuerzos tremendos y para que la utilización de estos fondos responda a lo que se ha planteado para conseguirlos, que era preparar Europa para las condiciones de una economía futura totalmente diferente de la actual. No es para gastar en reducir los desequilibrios sociales inmediatos a corto plazo. Debemos utilizar este dinero para la transición climática, para la transición ecológica, para la transición numérica, y para poner en marcha una política de salud a nivel europeo. Es decir, todos los elementos que nos permitirán responder a los retos. Es un desafío enorme. ¿Por qué? Además, y terminaré con esto. Porque si se hace una mala utilización de estos fondos,
si la utilización de estos fondos se hacen únicamente por presiones a corto plazo, por responder a necesidades a corto plazo, tendremos dentro de 5 años una postura política radical de los países más ricos de Europa para decir se acabó con la solidaridad en Europa. Lo que nos estamos jugando con la buena gestión de estos fondos es la credibilidad para el futuro y el sostén político de una política de solidaridad. Yo creo que los fondos estructurales y de cohesión globalmente fueron bien gastados. Se podría hacer todo otro debate sobre eso, pero globalmente. Vemos cómo España se aprovechó de todo esto y fue un instrumento enorme de modernización y de salto cualitativo económico y social del país. Pues tenemos el mismo reto ahora, como lo tuvimos a mediados de los años 80, para Europa en su conjunto. Y si fracasamos, fracasará la idea de solidaridad de Europa. Por eso, yo pido a la Comisión que haga, y lo estoy haciendo por otras vías, que haga un esfuerzo tremendo para mejorar su sistema de gestión y de seguimiento de estos fondos para asegurarse de la buena utilización. Pido a todas las autoridades estatales y regionales también que tengan en cuenta que tienen que ser ejemplares en la utilización de este fondo, porque lo que nos jugamos es muy gordo, es la solidaridad futura de Europa. Muchas gracias, Eneko. Tu experiencia nos da unos consejos muy exigentes que debemos verdaderamente cumplir. Vamos un poquito mal de tiempo. Maite, para ti tengo preparadas 2 preguntas. Una, ya ha hablado un poquito Ramón antes sobre la política de inmigración y asilo. El Parlamento, su capacidad de codecisión es limitada, puesto que son los Estados miembros quienes tienen la llave de la puerta de entrada. Y la segunda pregunta tiene que ver con el artículo 2 del tratado. Es decir, yo creo que cada vez es más importante la defensa de los valores. ¿Cuáles son los valores del tratado? Aquellos que hablan de calidad de la democracia, de derechos fundamentales, separación de poderes, Estado de Derecho, y cada vez hay más problemas. Se ha hablado estos días mucho sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial en España. La Comisión ha abierto expedientes por vulneración del Estado de Derecho a Hungría y Polonia. Yo creo que este dossier cada día va a ser más importante para las generaciones futuras. Maite, por favor, háblanos un poco de estos 2 asuntos y ya siento que tenemos muy poquito tiempo. Espera, Maite, micro. Bueno, entro desde el apunte que ha dejado Ramón sobre el paquete de migración y asilo. Por una parte, no nos podemos engañar, no podemos cerrar los ojos y pensar no va a haber migración, va a haber corrientes migratorias múltiples durante el siglo, y lo que podemos es, por una parte, ser inteligentes como los canadienses y pensar todos los niños que llegan a Canadá, si tenemos un buen sistema educativo, ellos tienen un sistema muy inclusivo en cuanto a los resultados educativos, niño que entra en Canadá, canadiense o no canadiense, niño que vamos a darle educación y por tanto va a ser la inteligencia del futuro para poder seguir manteniendo el bienestar social y la riqueza y la prosperidad. O sea que si no tenemos en cuenta esta idea, ya pues tendríamos un gran problema de futuro. Eso por una parte, y no todo el mundo quiere tener los ojos abiertos en cuanto al Consejo. Segundo, el paquete de migración asilo quedó bloqueado porque el Consejo lo bloqueó, una parte importante de los expedientes que eran pues, más necesarios para ordenar ese flujo y para cumplir con nuestras obligaciones internacionales por una parte y para
armonizar correctamente y de una forma coherente y equilibrada lo que eso significa desde un punto de vista político y social en cada uno de los Estados miembros. Se perdió esa oportunidad, se ha reformulado un nuevo pacto de migración y asilo presentado por la Comisión, que intenta ser más realista desde el punto de vista de lo que los Estados son capaces de asumir, pero se están negociando la mayor parte de ese nuevo paquete de migración y asilo. En algunos casos ha tenido que empezarse casi desde cero. Entonces estamos trabajando en la Comisión LIBE muy intensamente y vamos a ver si esta vez somos capaces de hacerlo, porque Ursula von der Leyen en julio de 2019 dijo: no podemos volver a fallar. Es que Europa se quiebra desde dentro si no somos capaces de hacer una política de solidaridad mínimamente coherente con lo que es el artículo 2, por ejemplo. Porque se muere. Si Europa deja de tener alma, se muere. Porque entonces el populismo tiene toda la cancha para convertir lo que es el Estado de Derecho liberal en una selva de nuevos nacionalismos, de nuevos egoísmos. O sea, con todos los problemas que ya tuvo el nacionalismo en el siglo XX, pero con las nuevas formas tan modernas que tienen las redes sociales y el mundo digital. No podemos permitirlo. Migración y asilo es mucho más importante de lo que parece, también por eso. Y en cuanto a lo que decía Eneko de que él es pesimista, vamos a ver, yo no es que sea optimista, yo es que creo que no tenemos otra. Es como, tengo una escopeta, tengo que dar en un blanco y solo tengo un tiro, porque es que como no acertemos en este momento y no utilicemos la conferencia sobre el futuro de Europa y sea un ridículo, como no enganchemos con los ciudadanos, como no seamos capaces de mover más a la Comisión y al Consejo y movernos nosotros mismos, que también tenemos bastantes, bueno, los propios diputados, Ramón, ¿verdad? También tenemos nuestras, en fin, a veces somos también un poco comodones, ¿eh? También tenemos que innovarnos nosotros mismos, ¿eh? En la forma de trabajar, en la forma de acceder a la sociedad, etcétera. Así que tenemos ese tiro, lo tenemos que utilizar, creo yo. O sea, no nos queda otra, porque es que si no, lo que tú decías, Eneko, de llegar a una Europa reducida no sería sin una crisis que a lo mejor nos llevaría por delante a muchos países. O sea, llegar a una Europa reducida sería tras una experiencia muy traumática de que hubiera una expulsión o prácticamente una expulsión de Hungría y Polonia, de que yo qué sé que pudiera pasar en Francia. No quiero pensar en un escenario en que tuviéramos que reformular una Europa federal reducida, porque si igual no llegamos a ella. No tenemos tanto oxígeno. Es que estamos en la situación de pandemia que vivimos, nuestras economías están en una debilidad extrema. Así que todo lo que podamos hacer desde un punto de vista de lo simbólico, de volver a conectar desde el punto de vista emocional con la razón que tenemos aquellos que creemos en la generación de políticas después del análisis de costes y de necesidades, ¿no? No la política populista, sino los que creemos en la política como una forma compleja de toma de decisiones racional. Sin embargo, tenemos que intentar enganchar con la gente que necesita volver a creer desde un punto de vista simbólico en lo que es la Unión Europea y en lo que es la política democrática. Las dos cosas van juntas en este caso. Y desde el punto de vista del artículo 2, yo muchas veces me planteo, no estamos pudiendo resolver muy correctamente todavía lo que ocurre con el artículo 2. Aquellos países que tienen gobiernos que de forma sistémica están empezando a ser un riesgo para las democracias de algunos países de la Unión Europea, y si algo es la Unión Europea es estados democráticos, es estados de derecho democráticos. Esa es la base. El artículo 2 lo que monta es un estado democrático de derecho. Entonces, no estamos pudiendo resolverlo bien porque no lo esperábamos, porque el artículo 7 es una cosa que se puso sin pensar que nos encontrásemos en la situación actual de lo que se llama iliberal, que no podemos hablar de democracias iliberales, es un poco contradicción en sí misma. Esa cosa que está ocurriendo, esa mutación hacia algo que es bastante autocrático, que puede buscar la eliminación de la separación de poderes y una manera de pensamiento que puede quitar el estatus a las minorías diciendo que las mayorías tienen todos los derechos. O sea, lo que es la base del artículo 2, tenemos un artículo 7 para defenderlo, no lo hemos podido terminar de articular, está como en una especie de limbo, porque también hay miedo. Hay miedo de que empiece una ruptura de
una separación de una parte de la Unión Europea, y con todo lo que ya se ha contado por parte de Eneco y por parte de Ramón de lo que es nuestra vecindad, de lo que son los Balcanes y de lo que significaría perder piezas de esa Europa del Este y de la Europa del Norte, que también hay lo suyo, con los nórdicos, pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, no diré sobrehumano, pero casi titánico, porque los que somos conscientes de que la situación es así, de este riesgo, tenemos que echarnos a todas las formas políticas posibles, echarnos a las calles, el megáfono en mano casi, para espabilarnos y decir a la gente, dejar de mirar los tweets estos que os polarizan y vamos a intentar solucionar lo nuestro, porque nuestros valores sí, pero nuestros intereses también. A los egoístas hay que decirles, mira, majo, que no es por solidaridad, es por egoísmo. A ver si así conseguimos llevarles un poquito mejor a tomar decisiones que no nos lleven a un desastre. Tenemos que utilizar cada instrumento, cada oportunidad y ver si, porque a veces acierta. A veces acierta, yo creo que se puede acertar. Tenemos nuevos instrumentos muy modernos. Vamos a utilizar la conferencia para ver si ponemos todo esto de moda. Gracias, Maite. Ahora las dos últimas preguntas que le voy a hacer a Ramón antes de dar paso a nuestros escuchantes. Algo ya, Ramón, ya has hablado en tu primera intervención, pero quiero profundizar un poco más. La importancia que tiene terminar con la regla de la unanimidad en la política exterior y de seguridad común. Y la importancia que también tiene terminar con la regla de la unanimidad en la mayor parte de las políticas sociales. Donde no hay regla de la unanimidad, Europa funciona. Estaremos de acuerdo o no, depende de la ideología de cada uno, pero se adoptan decisiones. En política social solo se adoptan decisiones aquellas que tienen que ver con el funcionamiento del mercado interior, la movilidad de los trabajadores, algunas normas de salud laboral y poco más. Pero el núcleo fundamental de los sistemas de protección social, los sistemas de negociación colectiva, los estatutos laborales siguen siendo nacionales y no hay manera de que se produzca una armonización y una aproximación. Ramón, tienes los últimos 5 minutos en esta fase para hablar de estas cuestiones. Y disculpa que el tiempo es muy pequeño. No pasa nada, telegráfico. En política exterior necesitamos no solamente cambiar esa regla que ya se ha dicho, ¿no? Necesitamos más cosas realmente. Voy a ser telegráfico. Necesitamos, digamos, también una unificación de la política exterior de los estados, porque históricamente la tradición política exterior de Alemania y de Francia y de España y de Italia y de Holanda, etcétera, etcétera, no son las mismas en relación con el resto del mundo. Entonces, cada vez que surge una cuestión de política exterior, armonizar los intereses de política internacional de los diferentes es muy complicado. Por tanto, no solamente la unanimidad, de evitar la unanimidad o superarla, sino también armonizar la política exterior que queremos para la Unión Europea. Y yo diría también la necesidad de fortalecer nuestro sistema operativo. Porque si no tienes un sistema operativo, es decir, un ejército europeo que mandas en misiones de paz o que tienen la capacidad de influir diciendo que te los envío, no tienes capacidad de acción en el tablero internacional. Entonces, eso hay que hacerlo junto a OTAN, pero hay que construir una industria defensiva europea y hay que construir un sistema militar europeo. Si no tienes eso, estás cojo. Y por tanto, quien quiera, yo ya sé que hay un debate sobre esto que decíamos cuando éramos jóvenes, no cañones sino mantequilla, ¿no? Solíamos decir. Entonces, bueno, pues mira, yo ya sé que estamos en una intimidad de reunión y es un poco provocativo, pero necesitamos cañones, lo siento mucho, pero tengo que decirlo, porque si no, no somos nadie, no nos toman en serio. Sí, sí. En Siria, ¿quién ha operado? Ha operado Rusia, y tú no operas. Y en toda la recuperación de Siria, o de Irán, o de Irak, o tal,
tú operas o no operas, eres un player internacional o no lo eres. Y para serlo hay que tener todo esto armonizado. Y en la política social, también muy rápidamente, los problemas no son solamente la unanimidad que decías, Luismi, también que efectivamente hay una gran heterogeneidad en las normas entre los diferentes países. Pero también los intereses propios. Dejadme que ponga un ejemplo que pone muy en evidencia que a veces los propios países se oponen a la armonización por intereses corporativos. Verbigracia. Los franceses y los alemanes quieren que los camioneros que pasen por su país paren a dormir en hoteles y paren cada 4 horas a descansar. Ahora, los rumanos y los españoles, camioneros españoles y rumanos y los países respectivos se oponen a muerte. ¿A qué? A una mejora de condiciones laborales, porque yo no quiero que el camionero tenga que dormir en la cabina. Y me parece muy bien que los franceses y los alemanes y los holandeses nos digan que el que vaya por sus carreteras se pare en un hotel a dormir. Ah, no, no queremos. No lo queremos, porque queremos seguir compitiendo en precios baratos en el transporte. Entonces, seamos sinceros. A veces la política social común reclama ese tipo digamos, de reducción de ventajas competitivas, que son ventajas competitivas desleales, como la es la fiscal, que hablábamos de Irlanda antes. Entonces, el pilar social, y con esto termino, implica que hay que dar avances en un salario mínimo interprofesional con relación al salario medio de cada país, por supuesto, pero hay que establecer una regla, hay que establecer una política de intervención de Europa en el subsidio de desempleo y en la intermediación laboral europea. Hay que armonizar los sistemas de seguridad social y hacer los convenios mucho más fáciles para que podamos tener compatibilidades de cotización, y hay que establecer un nuevo modelo de relaciones laborales para la economía digital. Y eso sí que tiene que hacer Europa en su conjunto. Y eso es lo que puede armonizar una política sociolaboral que hasta ahora no se ha podido armonizar. Gracias, Ramón. Terminamos con esta segunda parte de nuestro debate. Son las 8. Tenemos ahora los últimos 10-12 minutos para nuestros escuchantes. Manu Ibáñez de Aldecoa transmitirá las preguntas que ha recibido a través del chat. Manu, por favor, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. No sé si me estáis oyendo. Te oímos, Sí, pero no te vemos. Ah, bueno, no pasa nada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos vosotros. Está resultando muy interesante y hay, bueno, bastantes amigos y amigas que es lo primero que están diciendo, ¿no? El debate es muy interesante y, bueno, da gusto seguir esto, etcétera. Vamos a ver. Yendo a cosas concretas, por un lado, a ver, aquí, por una parte, bueno, Pilare Badiola dice, ¿puede el Brexit tener un efecto colateral positivo en el desarrollo de esta conferencia a la hora de facilitar una mayor integración europea en un sentido federal? Esa es una pregunta. Después, Elena le pregunta a Ramón Jáuregui, a medio y a largo plazo, ¿cuál será el resultado, en tu opinión, de esta pugna entre nacionalismo, federalismo y globalismo? Hay después, bueno, Francisco Rodrigo, que dice, estoy sintiendo un poco de pesimismo por parte de Landaburu y de Pagazaurtundúa. Y estoy de acuerdo con esta, que si erramos en el tiro, creo que la diana está muy lejana, la unión se va al garete. Bueno, y por último, hay otra persona, Carmen Valerdi, que dice, existiendo tantas dificultades y problemas para ir hacia una Europa federal, me pregunto qué nuevas herramientas pueden ayudar a fortalecer la identidad, la emoción y el sentimiento de pertenencia como europeos. El euro, las becas Erasmus, la supresión de las fronteras ayudaron, creo yo, en el pasado a generar ese sentimiento. Y ahora no hay una cultura europea
compartida. Y bueno, de momento, estas son las preguntas que os traslado y bueno, muchas gracias. Si os parece bien, vamos a invertir el turno. Empieza Ramón, luego Maite y termina Eneco. Bueno, yo creo que Vale, gracias, Luisme. Yo, muy rápido. Yo creo que sí, que el Brexit ha tenido la ventaja de que ha quitado al Reino Unido de la máquina, del puente de mando, y ha hecho más fácil algunos acuerdos. Y, por tanto, puede favorecer una tendencia federalista, pero obviamente el Reino Unido no era el único obstáculo de las tendencias federalistas. Los países frugales, por ejemplo, ante la conferencia esta misma, ya han hecho su propio papel para decir que los ciudadanos pueden decir lo que quieran, pero que luego el Consejo decidirá si lo implementa o no. Entonces, yo pienso que cabe decir que sí, que la ausencia del Reino Unido era condición sine qua non para ese avance, pero no es condición suficiente, ¿no? Segundo, yo creo que el futuro, a diferencia de lo que decía Trump, Trump decía el futuro es de los patriotas, yo creo que el futuro es de los globalistas, es de los federalistas en concreto, ¿no? Realmente cada vez es más claro que el sistema de organización política de nuestra democracia tiene que establecer 4 círculos concéntricos: la ciudad, la comunidad, el Estado y Europa, punto. Y ahí tenemos que articular nuestra democracia. Y ahí tenemos que repartir las soberanías y tenemos que establecer un sistema engrasado, ordenado, de lealtad para que Europa pueda funcionar en el mundo que viene. Si no, no somos nada. Ya se suele decir en Europa que hay 2 tipos de países: los que saben que son pequeños y los que no lo saben. Todos somos muy pequeños. Y por tanto, esto es imprescindible. El federalismo europeo es el desideratum final. Costará mucho. Yo, en ese sentido, creo que no es pesimismo lo que dicen Eneco y Maite, es sencillamente la aceptación de una dificultad muy grande. Por ejemplo, reformar los tratados, que sería un instrumento lógico de esta conferencia para adaptarlos a esta nueva integración que queremos, a esta maquinaria que queremos hacerla mucho más ágil, sería necesario y será imposible, honradamente. Los tratados no se van a cambiar. Habrá que buscar mecanismos paralelos, pero hay que hacer que la conferencia sea una pulsión, un bottom-up, ¿no? Una cosa que surge desde abajo y que va llegando hacia arriba. Eso es la política. Así se ha hecho toda la vida. Ya sabemos que es difícil. No se van a cambiar los tratados mañana. No hay condiciones políticas en Europa para eso, pero lo que importa es que surja ese movimiento desde abajo, ¿no? Y los impulsos del federalismo son sencillamente la inercia lógica de las cosas. Estamos en un avión y no podemos parar los motores. Estamos circulando en una bicicleta y no podemos dejar de pedalear. Nos caemos. Por tanto, el federalismo es la consecuencia lógica de lo que esos retos nos plantean a Europa. Si queremos combatir el fraude fiscal, necesitamos una potencia grande. Si queremos operar en el mundo internacional, tenemos que unificar la presencia internacional de Europa en el Fondo Monetario, en Naciones Unidas, y así podríamos seguir con 1000 cosas más. El avance federalista viene porque la superación de los retos y de los problemas que tiene Europa nos va a requerir una integración federalista. Punto. Gracias, Ramón. Maite, por favor. Bueno, pues en cuanto a lo primero, no estoy de acuerdo con Ramón, así que esto nos lo ahorramos. Y en cuanto a la pregunta sobre el nacionalismo, federalismo, globalismo, vamos a ver, es que yo no es que sea pesimista, yo veo que tenemos una batalla en un momento muy difícil. Y la batalla es frente a los nuevos populismos y los nuevos nacionalismos y los nuevos identitarismos, que los hay que no son solo territoriales, también son un lío. Los de extrema izquierda, los de extrema derecha, ya tenemos un buen conjunto de ellos. Vamos a tener que dar una batalla de ideas, como dice Ramón. Vamos a tener que poner pasión. Y si vencemos, ojalá, espero que sí. Yo soy una persona optimista. Yo creo que si damos las batallas las podemos ganar. Entonces, lo que tendremos es un nuevo federalismo, un nuevo impulso federalista y una resolución de todas esas cosas que vemos, pero que, bueno, hay muchas inercias y nadie quiere dar su brazo a torcer. Los estados, en general, nuestros estados miembros, muchos de una forma más
incluso tóxica, lo que vemos en algunos de ellos, pero en general tienen miedo de que tocar las piezas en las estructuras tan complejas de convivencia y de gobernanza que tenemos, pues generen una inestabilidad mayor del beneficio que se supone que se va a recibir. Pero yo creo que como estamos ya en una situación tan fastidiosa, porque la humanidad es así, pues la humanidad tiene conflictos constantes y en algunas épocas pues hay conflictos de época, y lo que nosotros tenemos que hacer es una pelea de ideas, la tenemos que ganar, tenemos que poner sentido común, tenemos que obligar a la responsabilidad, porque hay otra tendencia también en una parte de la política y de los políticos, y en el Parlamento Ramón y yo lo hemos visto mucho, que es estos narcisistas irresponsables que son como turistas por los problemas, que dicen cosas muy bonitas, pero que no hacen un análisis de costes. Y que entonces ahí se quedan las cosas empantanadas, ellos son como perfectos, puros, purísimos, y todo fatal, porque hay que hacer compromisos, hay que hacer transacciones y hay que hacer cesiones también. No todo va a ser exactamente como nosotros queremos, ni tan siquiera como queremos nosotros los europeístas o federalistas, que creo que nos acercamos bastante a lo que puede ser razonable, como ha descrito perfectamente Ramón. Y hay que conseguir, y esto es en esta pelea que vamos a tener que hacer, tenemos que ganar la primera batalla, que es que lo indecente no sea rentable. Porque si lo indecente es rentable, o sea, el populismo va a ir a más como un tsunami. Es que la decencia tiene que ver con lo que estamos diciendo. Y en este momento hay una toxicidad enorme en la política. Esos populismos llevan de la mano, esos populismos y los identitarismos, e incluso esos identitarismos que no son reconocidos todos como lo que son, también en la ultraizquierda que ocurre, se llevan por delante la posibilidad de hacer políticas racionales. Así que primero, lo indecente no puede ser rentable, tenemos que hacer esta pelea porque está ya planteada, o sea, no nos podemos escapar, o sea, escaparse no mirar, va bien igual, o sea, que lo mejor es hacerle frente cuanto antes. Y en cuanto a lo demás, herramientas, bueno, pues algunas de las cosas las ha apuntado Ramón y las ha apuntado también Eneko, pero ahora mismo, además de tener buenos análisis, y los tenemos, yo creo que lo que tenemos que hacer es, como bien se ha dicho, moverlos. Tenemos que mover ese balón y tenemos que salir de los espacios de confort. O sea, tenemos que reinventarnos para poder contarlo y para que se junten otros, y de escuchar mucho a los jóvenes, que igual en un primer momento nos dicen cosas que nos parecen ingenuas, pero si hablamos con ellos el tiempo suficiente van a absorber como esponjas, porque lo bueno que tienen los jóvenes es que espabilan. Si les damos la oportunidad y les ponemos el qué delante, ellos tienen toda su capacidad intelectual como en su mejor momento. Lo que necesitan es que les podamos dar instrumentos y herramientas también a ellos para que lideren. Muchísimas gracias, Maite. Eneko, tú eres el que tiene más experiencia y seguro que nos das buenos consejos. Responde a las preguntas que ha transmitido Mano y di el comentario que consideres adecuado. Sí, Tienes la palabra. Yo creo que Ramón y Maite han dado elementos de respuesta muy, muy válidos a las preguntas que se han presentado. Yo lo que quisiera decir como complemento es, en primer lugar, que como federalista o federalistas debemos utilizar, como bien se ha dicho, esta conferencia para apuntar qué tipo de Europa queremos, apuntar qué tipo de organización y de contexto político, de valores, de principios queremos. Es una ocasión única para dar más voz a lo que pensamos y de estar presentes en todos los debates. Así que esta conferencia es una oportunidad tremenda de ejercicio de democracia participativa. Y la democracia participativa se tiene que imponer poco a poco en nuestras democracias, porque así lo exigen, y en particular un montón de jóvenes y de fuerzas nuevas. Así que adelante, no tengamos reparo, pongamos las ideas en frente y debatimos con toda la gente en esa plataforma numérica que se acaba de abrir. Dicho esto, yo creo también que tenemos una responsabilidad como federalistas de aportar elementos de pragmatismo y de posibilismo. Es fundamental.
Creo que ganamos la batalla de Europa, por lo menos ganamos la batalla que plantearon nuestros predecesores de la generación de la posguerra al imponer a ese proyecto como un proyecto que tiene apoyo de más de las 2/3 partes de la ciudadanía europea. ¿Quién iba a pensar cuando Robert Schuman en el Quai d'Orsay hizo su primera declaración que 70 años después tendríamos esa realidad que tenemos? No hubiesen soñado los padres fundadores de Europa de tener una Europa que incluye los primos y los hermanos de los países del este que estaban bajo el yugo comunista y soviético. Esto ni lo habían pensado como posible en mucho tiempo. Así que nuestros planteamientos, que son utópicos en gran parte, son necesarios porque alimentan el debate político y como pensamos que llevamos razón en muchas cosas, pues pensamos que la razón se va a imponer poco a poco y así se hizo la Europa en la cual estamos, que al final de cuentas tiene mucho de positivo. Dicho esto también, está claro que yo personalmente, por eso lo he dicho antes, pienso que debemos, los que quieran, reflexionar sobre la salida de esta conferencia, ya. Sabiendo la correlación de fuerzas, sabiendo los límites que va a haber, las dificultades de abrir nuevos tratados para cambiarlos, debemos reflexionar sobre dos cosas. Uno, ¿qué se puede concebir como máximo de esta conferencia y trabajar en ello, según la realidad política y no solo los sueños que digo que tenemos que seguir teniendo? Y en segundo lugar, en caso de fracaso, porque no da respuesta suficiente a todos los retos de los cuales hemos hablado esta tarde, pues qué tipo de salida política tenemos. Y ahí me permito proponeros de inspirarnos un poco del pensamiento de Jacques Delors. Cuando llegó Jacques a la comisión en el 85, estaba la situación bloqueada y estaba la señora Thatcher y había muchas dificultades. Bueno, pues se encontró siempre con una visión lejana de lo que queremos a plazo, la posibilidad de construir poco a poco el camino para llegar a eso, sabiendo que, como lo ha dicho Ramón, todo no se puede hacer del día a la mañana. Y pensamos, y podemos tener buenas ideas para con pragmatismo imponer algunos elementos que nos permitan avanzar hacia esta Europa que deseamos. Muchas gracias, Eneco, muchas gracias, Maite, muchas gracias, Ramón, en lo que a mí respecta como moderador. Y ahora tiene la palabra nuestra presidenta de la Asociación de Federalistas del País Vasco, que es nuestra amiga y compañera Lourdes Auzmendi. Por favor. Eskerrik asko, Luismi, eta eskerrik asko bereziki Maite, Eneko eta Ramon zuen azalpen eta ekarpenengatik. Etorkizunik bada, horrek Europa du izena. Eta itxaropena ez ezik gure ahaleginak ere horretan jarri behar ditugu. Los esfuerzos de nuestra asociación van a estar dirigidos en ese empeño de una Europa más federal. Como decíamos en el manifiesto de nuestra creación, ganamos más compartiendo más. Las dificultades en el desarrollo del proceso de integración europeo hacen más imperioso su impulso. Sin él no será sostenible el tipo de sociedad que ha caracterizado a Europa en los últimos 70 años. El objetivo de una Europa federal exige asumir los procesos de integración de los estados que ya se han realizado en la historia para mejorarlos y no para destruirlos. Permitirme que cite a Claudio Magris, que hace pocos días en una entrevista refiriéndose a Europa decía lo siguiente: mire, yo siempre he soñado una Europa como un Estado con una constitución en la que naturalmente cada parte del Estado tiene su diversidad, como sucede en Italia con las regiones, pero sobre la base
de una constitución común. Y desde ese punto de vista, soy un patriota europeo. Somos matrioscas, pero se necesita una base común para que haya un patriotismo europeo que cada vez escasea más. Ahí sí, como ya sabíamos, pero nos habéis confirmado con mucha fuerza y con muchos datos y con muchas referencias. Hay muchas dificultades para alcanzar lo que parece un sueño, pero como también terminaba el propio Eneco reconociendo, sin sueños tampoco somos nada. Luego nos toca a todos ir a trabajar. Para cerrar este coloquio, a todos los escuchantes, recordaros e invitaros al que vamos a tener el próximo día 13 de mayo. Los invitados que por el momento han confirmado su participación para ese jueves son Christa Swain, presidenta del Comité Económico y Social Europeo, y Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Español del Movimiento Europeo. Estamos pendientes de confirmación de otro tercer invitado, que en su debido momento se os informará. La sesión será presentada por José Félix Merladet y moderada por Luis Miguel Pariza, y el título de la sesión de este coloquio será La conferencia sobre el futuro de Europa, los nuevos desafíos, la mejora de la gobernanza y la participación de la sociedad civil. Nada más, por tanto, vuelvo a agradeceros. Eskerrik asko guztioi, agur bero bat eta hurrengora arte. Eskerrik asko, bero arte. Bai, Mila esker, arte. Lourdes. Bai. Mila Oye, esker Marina, no guztioi. te escapes.